TDD, que es, no lo voy a decir mal, ¿vale? Test Driven Development quizá. Sí, Hostia, pues mira, he claro, acertado. bien. O sea, he Ya, dicho a veces Development sabía, pero el Driven digo, yo creo que me suena por sí, ahí. sí, tú escribes en development. Yo a veces digo design al final, no sé por qué, no tiene nada que ver. Pero development. Sí, ¿En qué consiste exactamente? pues consiste así de forma muy sencilla en escribir los test antes de Sí. escribir el código que, que pasarían esos test. Entonces tú escribes un Mm. test que inicialmente falla, principalmente porque inicialmente ni siquiera está el Porque no hay código, nada, claro. al principio ni compila, y entonces tienes que hacer el código mínimo Mm. para que ese test pase. Entonces, una vez que el test pasa, esto es lo que se denomina la rueda del TDD, o bueno, tiene distintos nombres, o la... O Sí, creo que sea, se es, lo llama. o sea, es como antes de ir avanzando hacia el código, en lugar de Ujú. nosotros hacemos todo el código y luego hacemos el test. Es, yo hago el test y voy avanzando en el código, ¿no? Exacto. Pero en pasos lo más pequeños posibles, en teoría. Luego en la Sí. práctica quizá puedes Yo la flexibilizar práctica esto un lo poco. veo complicado, ¿eh? Hoy en día. Pero bueno, según también. Claro. Entonces, escribes el test que lo pasa y luego hay un tercer paso que es el que más se suele olvidar, que es refactorizar el código que has escrito para que tenga más sentido, porque Mm. inicialmente el código que escribes es lo más rápido para que el test funcione. Sí. Entonces, imagínate que un test lo único que comprueba es que cuando una función la llamas con tales parámetros devuelve true. Pues al principio puedes hacer que la función devuelva true siempre. Sí. Y eso pasaría el test, ¿no? Entonces, Mm. el siguiente paso sería que para tal argumento devuelva false en vez de true. Entonces ya tienes que reescribir tu código para Claro. que en unos casos devuelva true y en otros false. Y a lo Sí. mejor el código que has escrito es muy feo o a lo mejor tienes el mismo código repetido en distintos sitios, entonces lleva a la tercera parte, que es la de refactorizar, que lo que haces es modificar el código para que tenga el estilo que tú quieras y la estructura que tú quieras, y como ya has escrito los tests que estaban validando todo eso, puedes volver a pasar los tests y asegurarte de que ninguno se ha roto con esa refactorización. Y Mm. así vas haciendo la rueda continuamente, continuamente, hasta que tienes el, el Sí. código completamente finalizado y además con todos los tests que validan que ese Sí. código pasa. Claro, ahí ya no tienes que hacer test porque ya están hechos. Exacto. Eso es lo Y bueno. se supone que el código que emerge de esos tests es es más sencillo que si lo escribieras tú, porque cuando lo escribes normalmente estás pensando en cosas que quizá no tienen sentido. Mm. Algunos algoritmos emergen automáticamente de los tests. Yo solo he Mm. vivido poco, la verdad, pero algunas sí que pasa. Y por tanto, quizá tú pensabas que la forma de solucionarlo más sencilla era una y a través de los tests te sale que hay una forma más Mm. sencilla de solucionarlo. Y que también, pues ese test esos test seguramente están cubriendo más casos que los que harías si piensas mentalmente en los posibles caminos que pueda haber, porque al escribirlo el test primero, pues van surgiendo más Mm. pasos, sobre todo si no te saltas parte esa de decir, bueno, pues esto sé que en el próximo paso va a devolver false, así que ya me adelanto y Mm. escribo el código para que me pase el siguiente test. En principio no debes hacer eso porque si no el código que salga quizá es menos óptimo que lo que saldría haciendo TDD. Mm. Además que lo que hemos dicho antes, si es algo que ya de por sí los test son olvidados, pues claro, empezar a hacer test antes del código, que mucha gente se echará como a las manos a la cabeza, ¿no? De cómo vas a hacer el test antes que el código. ¿Tú crees que es lo más recomendado o es simplemente una práctica más? Depende de muchas cosas. Yo, en mi caso, lo uso sobre todo para partes del código que tienen algoritmos, es decir, que no es simplemente una función llama a otra y tal, sino que tengo que llegar a una solución en la que hay varios pasos, que tienen cierta complejidad, que hay distintos caminos, y entonces a mí me ayuda sobre todo a que el código que salga de ahí sea un código que luego prácticamente no falle. Yo recuerdo algunos casos puntuales en los que lo usé muy a fondo y, y era un código que no fallaba nunca a pesar de ser relativamente complejo. Y eso es lo que te da el TDD. A cambio, Mm. obviamente es un proceso Mm. más lento de iteración y en Claro. algunos casos incluso muy difícil de llevar a cabo. Todos los que trabajamos en tema front, tu caso con Angular o en el mío con Android, no sé cómo funcionará Angular, pero por ejemplo en Android los tiempos de refresh, bueno, a lo mejor en web es más sencillo, ¿no? Pero los tiempos de Mm. compilación en Android
hacen que si tienes que estar ejecutando los test cada vez que haces un pequeño paso, Pues tiene los que tiempos de ser muy compilación pesado. claro, lo complican. Para test unitarios y que no esté involucrada la interfaz, sí que son muy rápidos y sí que se puede usar bastante fácil a día de hoy, pero en tema de UI, pues yo a veces lo uso, pero cortocircuitándolo un poco. No sigo tanto al pie de la letra los pasos, ni, ni me preocupo tanto porque los test, pues eso, ir haciendo los pasos de la rueda exactos, sino que a lo mejor sé que algo lo voy a necesitar y digo, mira, pues voy a saltarme aquí alguno de los pasos de la rueda y aunque a lo mejor el código final no sea perfecto en comparación con lo otro, pues al menos sé que tengo los test ahí ya escritos y que validan todo el código que voy escribiendo. Me costaría ahora mismo mucho el empezar a hacer el test, pero oye, yo creo que con el tiempo, ahora que ya estoy aprendiendo a hacer test en Angular, que es complicado, intentaré hacer esa forma que tú dices, a ver cómo va.